víspera del 4 de julio, una fecha muy importante para nuestro país, ¿no es cierto? Estamos congregados alrededor de la palabra una noche más, y en esta noche siento en mi espíritu de orar. Y dice la palabra de Dios, cuenta que en la época del profeta Elías había una situación sobre el país que había sido llevada por un rey impío llamado Acab, ¿no es cierto? Un hombre que perseveró en hacer lo malo, no solo hizo lo malo, se casó con una mujer que no era del pueblo de Israel, y esa mujer trajo muchos profetas, 400 profetas de un Dios pagano, de un Dios, un falso Dios, ¿no es cierto? Y trajeron esas prácticas y vino el juicio de Dios sobre Israel. ¿Se acuerdan aquella sequía? Que la sequía trajo un gran hambre sobre la nación de Israel. Mis hermanos, en este tiempo no digo que esta pandemia sea un juicio de Dios, pero estamos atravesando por una situación de mucha necesidad, una situación que ha preocupado a más de uno, que sé que ha traído temor al corazón de más de uno, y gracias a Dios, mis hermanos, puedo decirle con la cara de frente, mirándolo a los ojos, no he tenido temor, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. Y ahí hubo este hombre, Elías, que se levantó como un profeta de Dios, como todos aquellos que hemos sido llamados al ministerio profético. Y mis hermanos, se levanta y trae una palabra de Dios. Todo profeta verdadero es aquel que va a traer una palabra de Dios en los tiempos de mucha necesidad, en los tiempos de que el pueblo tiene que volver a Dios. Y dice la palabra de Dios allí en Primera de Reyes 18, no lo busquen porque va a ser motivo de oración simplemente esto. Dice en el verso 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Mis hermanos, hoy más que nunca necesitamos la manifestación de Dios. El Dios que se manifiesta, el Dios que se manifestó a Abraham, a Moisés en la zarza ardiente, el Dios que se manifestó a Saulo camino de Damasco, es el mismo Dios que se puede manifestar en esta noche. Está buscando una mujer, un hombre cuyo corazón sea perfecto para con él. Y hemos tomado la decisión de tener un corazón que vaya en pos de Dios. No en pos de voces humanas, sino en pos de la voz de Dios. Y vamos a orar en esta noche. Padre, Señor de los cielos, en esta hora levantamos nuestras manos a ti para reconocer que solo tú eres Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, de Abraham, de Isaac, el Dios de Daniel, el Dios de Elías, pero también el Dios nuestro aquí en los Estados Unidos de América y en toda la América Latina. Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios, y no hay otro nombre más grande que el de nuestro Dios. Bendito sea Dios. Proclamamos la santidad a Dios, santidad a Jehová. Oh, gloria a Dios. Gracias te damos, Padre, por este privilegio de estar alrededor de tu palabra. Señor, en esta hora, como Elías, te pedimos: respóndenos, Jehová, respóndenos, manifiéstate en esta hora. Habla a nuestros corazones, Padre. Estamos como la tierra seca, sedienta del agua, Señor. En el nombre de Jesús abrimos nuestros corazones y, oh Señor, nuestras manos las elevamos a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Espíritu Santo, oh Señor, enséñanos en esta noche, enséñanos esta bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, Señor,
para que esta palabra llegue en profundidad a los corazones, que no sea solo información, sino transformación que viene a través de tu Santo Espíritu. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que de toda espada de doble filo. Y en esta noche, en el nombre de Jesucristo, hablamos tu palabra. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. En esta noche, rapidito, mis hermanos, vamos a enganchar con la clase del viernes. ¿Se acuerda que habíamos estado viendo capítulo 1 de Romanos y vimos cómo el hombre se fue degenerando? Vemos cómo el pecado es universal, mis hermanos. Todo aquel que nace en este planeta Tierra nace con una naturaleza pecaminosa. A veces se nos hace la pregunta de que el hombre ¿es pecador porque peca o peca porque es pecador? Y la respuesta es muy sencilla. El hombre peca porque tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza que heredó. Acuérdense en que Abraham no tuvo hijos sino hasta que él fue un hombre caído, un hombre que se había rebelado a Dios, que había desobedecido a Dios. Antes del pecado Adán no había tenido hijos. Y allí nacimos nosotros, y dice la Biblia que tuvo un hijo conforme a su semejanza, ¿no es cierto? Hemos heredado esa naturaleza. Y en esta noche les quiero recordar, mis hermanos, el pecado, antes que nada, es una naturaleza caída, inclinada al mal, una naturaleza rebelde, en rebeldía hacia Jehová. Pero también el pecado es una enfermedad del alma que se manifiesta a través del intelecto por la incredulidad. Nos cuesta creer la palabra de Dios, recibirla, siempre la estamos cuestionando, siempre estamos dudando. Y mis hermanos, se nos ha clavado el aguijón de Satanás porque aún hoy discernimos, juzgamos las cosas de acuerdo al bien o a lo que está mal y no de acuerdo a la voluntad de Dios. Y decía... tenemos incredulidad en el alma, pero también en el alma se manifiesta la insensibilidad, la indiferencia por el amor de Dios. Y también es un estado de enfermedad del alma porque nuestra voluntad está enferma. No se puede sujetar a la voluntad de Dios, mis hermanos. Y ahí está el hombre rebelde, caído, y tenemos el fruto que estamos cosechando, mis hermanos. A veces, en este tiempo que se habla mucho acerca del aborto, ¿no es cierto? ¿Por qué hay aborto en el mundo? Y el aborto es matar una vida, cortar una vida, así de simple. Y hay aborto, mis hermanos, porque la paga del pecado es muerte. El aborto es una forma de matar, es homicidio. Y mis hermanos, si vivimos en pecado, lo que vamos a cosechar es muerte. Acuérdense en el rey David, ¿se acuerdan? El rey David, en vez de estar en la guerra con las tropas, en vez de estar en el lugar haciendo la voluntad de Dios, se quedó en la casa gozando de los privilegios del rey. Dios te ha llamado por rey, por líder, no para que goces de los privilegios, sino para que tomes las responsabilidades del líder. Esta noche te hablo al corazón, directamente a los ojos. Eres un líder puesto por Dios, responde como líder. Responde como líder en tu familia, responde como líder ante tus hijos, responde como líder ante tu sociedad, como líder aún como empleado. Tenemos que demostrar que somos profetas, que somos hombres y mujeres de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, se quedó el rey David allí haciendo la gran vida. Y acuérdense, comió, bebió, se fue a dormir una siesta. Y cuando se levantó, descansado, vio una mujer que estaba allí bañándose y fue y la mandó a llamar. ¿Se acuerdan la historia, no es cierto? La mujer peca a David y después la mujer le manda a decir que estaba embarazada. Y acuérdense, David quiso esconder el pecado, lo tapó de una manera, tapó de otra. Pero Dios siempre tiene un profeta que va a destapar las cosas. Como decimos en mi provincia, va a destapar la olla. Y allí vino Natán, aquel varón de Dios que no le tuvo miedo al rey, y fue y le dijo, ¿se acuerdan la historia? Y después cuando le hace la historia, ¿qué le dice? Oh rey, ese hombre eres tú. ¿Se acuerdan?
David había dicho, ese hombre es digno de muerte. Bueno, hermano, tantas veces nosotros nos levantamos para juzgar a otro cuando nosotros mismos estamos embarrados muchas veces. Oh, bendito sea Dios. Y ahí dijo David, bueno, le dijo Natán, ese hombre eres tú, el rey. Y entonces Dios le dijo, la criatura, yo te he perdonado, he remitido tu pecado, pero la criatura va a morir. ¿Qué culpa tenía esa criatura de morir? ¿Por qué Dios no la dejó vivir? Esto ya era más que un aborto en la sexta semana. Era más grave que eso. Pero esa criatura murió porque era la responsabilidad de David, del hombre. Mis hermanos, todo hijo, aun los no nacidos, son responsabilidades del Padre. Mis hermanos, lo que sembramos en pecado, cosechamos en muerte. Que no se te olvide esta palabra. Lo que sembramos en pecado, cosechamos en muerte, dice el Señor. Gloria al nombre de Cristo. Hay que llamar las cosas como son, mis hermanos. Pecado, pecado. Hay demasiado pecado sobre el mundo. Hay demasiada injusticia sobre el mundo, mis hermanos. Y solo Dios puede edificar la casa. En vano trabajan los edificadores, en vano vela la guardia. Hemos estado orando por miedo para que nuestro país no vaya a caer en manos del comunismo, en manos de esto, en manos de lo otro. Pero yo les recuerdo una cosa, si Jehová no edifica la casa, el lugar donde vivimos, en vano vela la guardia. Necesitamos un mover de Dios. Esta noche les propongo seguir estudiando el libro, la carta a los romanos, porque viene a mi mente John Wesley. ¿Se acuerdan quién fue John Wesley? Fue un cristiano que se convirtió y de él nació la iglesia metodista. ¿No es cierto? Porque él desarrolló un método de discipulado, tenía un método, de ahí le empezaron a decir, estos son los metodistas, porque tuvo disciplina para el estudio de la Biblia. Y él empezó a reunir muchachos en los dormitorios allí de la universidad donde estudiaba y para hacer estudios bíblicos. Yo les puedo decir una cosa, mis hermanos, no porque yo sea maestro, ni porque quiera tener más gente escuchando estos mensajes. Pero yo te digo una cosa, no va a haber avivamiento a menos que la Biblia esté en nuestros corazones. No va a haber avivamiento a menos que haya hambre y sed por la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando era chico, mamá cuando íbamos a comer, ella nunca fue una buena cocinera, ¿no es cierto? Pero cuando ella nos sentaba a la mesa para comer y no comíamos, ella decía, ¿qué estuvieron comiendo? Y decíamos, no, nada. Enseguida corría a un mueble donde ella guardaba el pan para ver. Y ahí se daba cuenta que habíamos estado comiendo pan. ¿No es cierto? El pan es rico para los chicos. El otro día mi hijo David me mandó una foto de mi nietita, ¿no es cierto? De un pan que le había metido los dedos y le había sacado la miga. Había quedado hueco el pan, ¿no es cierto? Eso tan característico de los chicos. El pan es rico para los chicos y para los grandes, ¿no es cierto? Pero el pan no te sustenta como un buen alimento balanceado, ¿no es cierto? Y entonces, mis hermanos, es tiempo de reconocer nuestra debilidad en cuanto a la palabra de Dios. Podemos tener información, pero no palabra de Dios. Podemos tener conocimiento de Biblia, pero no conocimiento de Dios. Y eso es lo que Dios nos está queriendo dar en estos tiempos. Mis hermanos, y decía, John Wesley fue una iglesia pequeña y se sentó allí a escuchar al predicador, y el predicador lo que estaba era leyendo la introducción de la carta a los romanos, escrita por un hombre llamado Martín Lutero. Aquel hombre que había sido tocado por la epístola de los romanos, ¿se acuerdan? El justo por la fe
vivirá. Y eso fue lo que revolucionó la vida a Martín Lutero. Y esa carta, yo les digo una cosa, mis hermanos, si vamos a encender al mundo para el Señor, tenemos que ser encendidos primero nosotros. Mi oración ha sido en los últimos años: Señor, atráeme, atráeme, en pos de ti correremos. La única manera de atraer a la gente hacia Dios es que nosotros seamos atraídos hacia Él. Estábamos viendo esta mañana en el devocional, Moisés tuvo que ser llevado 40 años al desierto para que él pudiera vivir la experiencia después, para poder guiar al pueblo de Dios por ese mismo desierto otros 40 años. Pero lo más notable es que aún nuestro Señor Jesucristo fue a Egipto. ¿Ustedes se acuerdan? Sí, Señor. Cuando Jesús era bebito, el ángel le dijo a José: levántate y vete a Egipto, porque el rey va a tratar de matarle. Y eso para que se cumpliese la palabra de Dios. Nuestro Dios, nuestro Salvador Jesucristo, por todos los lugares que el pueblo de Israel anduvo. Y yo te digo acá hay palabra de Dios, mi hermano, gloria a Dios, acá hay palabra de Dios, y te lo digo así: lo que tú estás atravesando en esta noche, el Señor ya anduvo antes que tú por ahí. Y por eso Él te dice: todos los que están trabajados y cargados, vengan a mí, que yo los voy a hacer descansar. Pero dice una cosa: llevad mi yugo sobre vosotros. Y esta es la propuesta, mis hermanos. Un yugo es estar con un atado un buey joven a otro buey. Y ya no podemos ir a donde querramos. Ya donde querramos vamos a tener que decirle: Señor Jesús, ¿querés venir conmigo allá? Señor Jesús. U otras veces Jesús me va a querer llevar. Ya estoy enyugado con Jesús. Por eso es que la palabra de Dios dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque Él nos está invitando, Él nos está extendiendo sus manos con su yugo para que podamos caminar con Él. Y decían mis hermanos, volviendo a John Wesley fue impactado de tal manera por la carta de los Romanos que recibió una transformación tal que empezó a través de su vida el gran avivamiento que hubo en Inglaterra. Y preste atención a esto: en aquel tiempo se estaban produciendo grandes revoluciones en la Europa de aquellos tiempos. Y entre ellas la Revolución Francesa, de donde salió la izquierda, de donde salieron un montón de cosas, donde salió el socialismo, donde salieron las conquistas sociales, los derechos de las personas y demás cosas. ¿Y saben qué? Y salió todo el humanismo, lo más triste. ¿No es cierto? No estoy en esta noche para hablar ni de política, porque el tema mío no es política, pero sí les quiero recordar una cosa. Inglaterra, por ese gran avivamiento que tuvo, no cayó en los destinos que cayó Francia. Mis hermanos, tristemente Inglaterra se va a terminar apartando de Dios y hoy es una nación post-cristiana. Pero mientras ellos caminaron con Dios, fue una nación muy bendecida por Dios. Y hoy los Estados Unidos están porque hubo unos ingleses piadosos. Y yo estoy hablando con ustedes porque hubo unos ingleses que fueron a mi provincia, allí en Córdoba, y llevaron la palabra de Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y decía, mis hermanos, ahí estuvo Wesley, se encendió con la palabra. Mis hermanos, aquellos que nos gusta el asado, sabemos que para prender un buen fuego lo primero que tenemos que hacer es un poco de papel ahí, ponerlo abajo, después poniéndole leñita arriba y después la leña más gruesa y el carbón y encender eso, ¿no es cierto? Pero generalmente se hace con papel, lo primero. Y mis hermanos, no es casualidad que la Biblia fue escrita en papel, porque el papel es lo que se usa más rápido para encender. Mis hermanos, tenemos que comer la palabra de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios para ser encendidos en el Espíritu. Gloria al nombre del Señor. Entonces, con esto en mente, fíjense, rapidito hacemos un repaso. Capítulo 1, verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Primer punto en esta noche, mis hermanos.
Muchas iglesias abrieron en este tiempo, algunas cerraron, otras no sé qué es lo que irán a hacer, pero hay una cosa muy clara, mis hermanos. Primer tiempo, tenemos que restaurar la adoración a Dios en nuestras iglesias, mis hermanos. Profeta tiene que decir la verdad, tiene que decir la palabra que recibió de Dios. Dios quiere el primer lugar en nuestros cultos, en nuestras reuniones. Tome un reloj, analice, mi hermano, cómo administra el tiempo, en qué invirtió el tiempo que Dios le permitió tener reuniones en estos días. No fue el 100% para Dios. Dios está queriendo el 100% para Él. Cuando Dios lo ponemos en primer lugar, Dios no tiene ningún problema en decir, no toquéis a mis ungidos. Y no estoy hablando de aquellos trasnochados que dicen, yo soy el ungido de Jehová, no me toquen. Ungido es el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios. Y yo les digo una cosa, si glorificamos a Dios, si entramos en la verdadera adoración, en espíritu y en verdad. Espíritu es la capacidad que Dios nos ha dado para conectarnos con Él, para percibirle a Él. Y verdad es la palabra de Dios, la que es la regla para norma y conducta y fe, ¿no es cierto? Porque sin espíritu, sin palabra es misticismo. Ahora, palabra sin espíritu, podemos caer en el legalismo. Y dice la palabra de Dios que no le reconocieron, no le glorificaron ni le dieron gracias. Ya lo vimos, pero ahora estos puntos, versículo 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Mis hermanos, eso es idolatría. Idolatría es cuando tenemos a Dios y necesitamos otra cosa para que Dios pueda llevar a cabo sus planes en nuestras vidas, en nuestra nación. No, Señor, Dios no necesita ayudantes. Dios en su gracia decidió trabajar con hombres imperfectos como nosotros, pero Él es autosuficiente. Para nosotros es un privilegio, es un honor que Él haya decidido, te voy a usar. Pero no es porque nosotros seamos más que otros, más capacitados. Pablo decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿No es cierto? Y repito, tengamos cuidado con la idolatría, mis hermanos. Al único que hay que adorar, en el único que hay que poner la confianza, es en el Dios de los cielos. Gloria que se manifestó en la persona de su Hijo Jesucristo y hoy tenemos el testimonio interno del Espíritu Santo. Dice el versículo 25, ya que cambiaron, otro cambio que hizo el hombre, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Mi Dios, increíble esto, pero es cierto, el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira. Y fíjense, después va a empezar a desarrollar el tema del homosexualismo, ya lo vimos el viernes, y esta es una de las razones importantes por la cual Pablo estaba ansioso, estaba como, que no lo podía sostener nadie para ir a Roma. ¿Por qué? Porque él sabía lo que estaba pasando en Roma, mis hermanos. De 15 emperadores que había habido hasta ese tiempo en Roma, 14 eran homosexuales. Y usted sabe que cuando el liderazgo es homosexual, sabe para dónde va el pueblo, ¿no es cierto? Lo vimos con el rey Acab. El rey Acab se fue a la idolatría y todo el pueblo lo llevó con él a la idolatría. ¿No es cierto? Después tenemos el otro tema, los filósofos, todos aquellos que estaban permeando la cultura romana, empezando por Sócrates y todo lo demás, todos eran homosexuales, mis hermanos. Entonces estaba todo eso permeado ahí. Y cuando nosotros analizamos la carta a los romanos, ustedes fíjense en una cosa. Hay 3 personajes importantes en esta carta. En primer lugar, no porque por importancia, sino por orden de aparición. El autor de la carta, no sé, es que escribió la carta, mejor dicho, por el autor es el Espíritu Santo, Pablo, el apóstol. ¿No es cierto? Él presenta una vida transformada por el Evangelio de Dios. Una vida que era llamada por Dios. Una vida
equipada por Dios, una vida comisionada por Dios. Gloria al nombre de Cristo. Pero después dice que Pablo que está hablando y va a hablar de un tema importantísimo, el Evangelio de Dios. Si se puede decir, nombrar al Señor como un personaje, es el personaje importante de esta carta, porque se trata del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay otro tercer personaje, y son los hermanos de la iglesia de Roma. ¿Por qué Pablo tenía este interés por ir a Roma? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los de Roma eran seres humanos. ¡Oh! Chocolate por la noticia, ¿no es cierto? Sí, pero eran seres humanos como yo y como tú, con las mismas debilidades, con la misma flaqueza, con las mismas agachadas, como decimos en Córdoba. Y por eso él quería ir, porque necesitaban el Evangelio. La iglesia necesita el Evangelio también. Y allí estaba Roma. Y qué lindo cuando después leemos la carta a los filipenses, ¿se acuerdan? Que hablando, Pablo está preso, pero escribiéndole a los filipenses le dice, y los del pretorio era el palacio del emperador, os saludan también. El Evangelio había llegado aún al palacio imperial, al palacio del emperador. Gloria al nombre de Cristo, porque es poder de Dios, nadie lo puede detener. A veces pensamos que le necesitamos agregarle algo más al Evangelio. Uy, si conseguimos que se convierta un cantante de moda, un artista, para traerlo a la iglesia, para traer gente. Señor, el más importante de todo ha prometido estar ahí, aunque haya 2 o 3. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y decía, retomando un poquito el tema del aborto, ustedes saben que una de las principales razones para que las mujeres decidan abortar es el tema del... De hecho, el índice de aborto se da en matrimonios constituidos. Y uno de los temas es que no están preparados para tener más hijos, quieren terminar sus carreras universitarias. Pero fíjense una cosa, los hijos son responsabilidad de los padres. Dice que bendición de Jehová es el fruto del vientre. Pero nosotros hemos decidido cambiar la verdad de Dios por la mentira, donde creemos que el hombre puede manejar la vida como él quiere, de acuerdo a los tiempos. Queremos tener placer, pero sin responsabilidad. Eso no puede ser. Dios ha creado al hombre un ser moral, un ser responsable, que va a tener que rendir cuenta un día. Dios ha establecido un día por el cual Él va a juzgar a toda la humanidad, mis hermanos. Y fíjense otra cosa que les quiero compartir. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Todo comienza en la mente, para hacer cosas que no convienen. Y estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Dígame si esto no es una radiografía de nuestros tiempos, de la sociedad mundial. Dígame si este no es el ser humano del siglo XXI, ¿no es cierto? Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, fíjense, la gente sabe que van a ser juzgados un día. Y usted sabe que en esta vida usted comete un crimen y la ley le va a caer encima. Por eso mucha gente quiere aún hoy sacar a la policía, ¿no es cierto?
se nos está yendo la mano en un montón de cosas. Necesitamos el freno de Dios, el espíritu para que esté contendiendo con el ser humano, para que no siga cayendo en el pecado y en la ignorancia, ¿no es cierto? Y dice la palabra de Dios que viene el juicio. Y les leo rapidito 5 características que va a tener el juicio de Dios. Yo lo tomé de acá para no olvidarme. Y fíjense, preste atención, el juicio de Dios va a ser de acuerdo a la verdad. Mis hermanos, vamos a ser juzgados por la palabra de Dios. No por ninguna ley de ningún país, sino por la palabra de Dios. Porque está escrito cómo tiene que ser nuestra vida. El juicio de Dios va a ser conforme a nuestras obras. No va a ser un examen de teología, de lo que yo sé, de lo que yo conozco, sino qué hiciste, cuáles fueron tus obras. De acuerdo a eso vamos a ser juzgados. Después va a ser un juicio que no va a ser parcial. Dios no tiene favoritos. El juicio de Dios es imparcial. Y después va a ser de acuerdo a la luz, de acuerdo al grado del conocimiento que tenga cada ser humano que Dios le ha dado a través de su mente, de su espíritu, ¿no es cierto? Y ya que toco ese tema de acuerdo a la luz, al conocimiento, fíjense, volviendo al versículo 28, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El pecado empieza cuando dejamos de adorar a Dios. Quitamos a Dios del lugar que le corresponde, legítimo que Él tiene que tener en nuestra vida, y nos ponemos nosotros. Es como si le dijéramos, correte Dios que acá estoy yo. ¿No es cierto? Y después vienen nuestras ideas, vienen nuestras preferencias, y dejamos de lado a Dios, dejamos de lado su palabra, y después se nos caen las ideas de que no, que yo soy ateo, y todo lo demás, ¿no es cierto? Nos volvemos necios. Pero dice que Dios nos entrega a una mente que dice reprobada. Vayamos rapidito a Efesios capítulo 4 para entender un poco esto de la mente reprobada, ¿no es cierto? Que allí es donde comienzan todas las cosas. Dice, ¿cuál es el pensamiento en su corazón? Tal es el hombre, ¿no es cierto? Tal es él. En la mente se originan nuestras acciones. Ahora fíjense, capítulo 4 de Efesios, verso 17. Esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Ve? Una mente vana. Es una mente que no produce nada, una mente que está ociosa. Anda en la vanidad de su mente. Lo triste es que una mente que no produce, una mente vacía, es una mente que el diablo la va a llenar con cosas de él. Años atrás estaba muy de moda el tema de la meditación trascendental, ¿no es cierto? El control mental, donde usted tenía que pesar y dejar la mente en blanco. Justamente eso es lo que querían los demonios, para meterse en su mente, ¿no es cierto? Y yo les digo una cosa, mis hermanos. Dios no puede poseer o tomar control de un cristiano, pero ojo, sí te puede estar usando a través de la mente. Sí puede estar controlando tu mente. Esos pensamientos de sospecha contra los hermanos, ese pensamiento malicioso que te viene, eso viene del infierno. Y dice, fíjense en esto, pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, en tinieblas, en oscuridad, con falta de luz, o sea, sin luz. Y dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y después sigue leyendo cómo anda, sigue la palabra y dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo. Note esto.
si habéis sido por él enseñados. Usted dice, hermano, pero yo no estuve con Cristo, no. Sí, pero vos sabés que, o tú sabes, los dones ministeriales, entre ellos está el de maestro, son dones dados por Cristo a la iglesia, son hombres, ¿no es cierto?, dados por Cristo a la iglesia para el perfeccionamiento de los santos para la obra del ministerio. Y un ministerio no es nada más que un don que Dios le otorga a la iglesia a través de un hombre, y es la reproducción del ministerio de Cristo, por supuesto en una medida mucho menor a través de un hombre. Es Cristo ministrando a través de un hombre de carne y hueso. Por eso yo no le tengo que decir, Señor, haceme un mejor maestro. Simplemente yo le tengo que decir, Señor, me vacío de mí mismo, enseña tú a través de mi vida. Así de simple, mis hermanos, porque los maestros los pone Cristo, los pastores los pone Cristo, los apóstoles, los profetas, los evangelistas los pone Cristo. Es Cristo obrando a través de hombres que Él llamó al ministerio. Y dice la palabra del Señor, volviendo a nuestro pensamiento, una mente reprobada en primer lugar pasa a ser una mente entenebrecida. Y dice que es Dios quien los entrega a una mente reprobada, a una mente entenebrecida, y al tener una mente entenebrecida dice que estamos ajenos de la vida de Dios. En esta noche, mis hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros somos seres espirituales antes que nada. Este cuerpo, que lo que vemos nosotros de esta forma externa, un día va a quedar en la tierra, pero nosotros nos vamos a ir con el Señor, ¿no es cierto? Y en esta noche hay una palabra que les quiero compartir. Dice allí en Proverbios 20:27, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo profundo de su ser. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Una lámpara es un instrumento que sirve para alumbrar, para iluminar, ¿no es cierto? Pero note una cosa, el Señor es quien trae la luz de la revelación del conocimiento de Cristo a nuestro espíritu. Esto es lo que podemos decir es el conocimiento por revelación, no por estudio ni de la Biblia, ni estudio de libros, ni siquiera por andar hurgando en YouTube, sino porque es con la Biblia abierta, de rodillas en la presencia de Dios y buscando que el Espíritu Santo desarrolle nuestro espíritu, así como Pablo oraba por los de Éfeso, que dice para que Dios por su Espíritu fortalezca vuestro hombre interior a fin de que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y ahora fíjense, vayamos rapidito a Salmos capítulo 18, Salmos capítulo 18, ahí hay otra palabra que dice, Salmos 18, perdónenme, quiero ir rápido y se me traban los dedos, gloria al nombre de Cristo. Capítulo 18 de Salmos dice en el verso 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Y hubo un rey muy perverso allí en el libro de primero libro de Reyes, en el capítulo 15, que también hizo lo malo delante de Dios, pero note el juicio que vino de parte de Dios a ese rey, ¿no es cierto? Fíjense, el rey Abiam, capítulo 15 del primer libro de Reyes, versículo 1. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios,
como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Mis hermanos, por misericordia, Dios va a tomar a un hijo para que el pueblo de Dios tuviera lámpara, para que tuviera manifestación de Dios, conocimiento de Dios, para que Dios empezara a iluminar los entendimientos, para que los hombres empezaran. Ustedes saben que cuando viene la luz, lo primero que hace es revelar todas las cosas. Últimamente se me ha pedido que orara para que Dios revele, manifieste todas las cosas. Y en esta noche les puedo decir una cosa: dejemos que Cristo ilumine nuestras vidas y la luz de Cristo va a sacar a la luz todas las cosas, va a manifestar todas las cosas. Empecemos a proclamar a Cristo. Cristo es la luz, Cristo es la esperanza. Por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Si Dios quitaba su lámpara, eso significa que el testimonio de Dios se apagaba, el Espíritu de Dios se retiraba, mis hermanos. Y es triste cuando el Espíritu de Dios se retira de una nación. Que no nos pase a nosotros como nación, y menos aún como iglesia. Hay dos advertencias en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera, de no contristar al Espíritu Santo. ¿No es cierto? Como individuos, con nuestra conducta, con nuestra falta de obediencia al Señor, podemos contristar, podemos entristecer al Espíritu Santo. Pero como congregación, muchas veces por menospreciar las profecías y las manifestaciones del Espíritu Santo, podemos apagar el Espíritu. Y no apaguéis el Espíritu. Pero empieza: no menospreciéis las profecías, dice la palabra del Señor. Y ahora, mis hermanos, con esto en mente, podemos ver que Dios está queriendo, está buscando corazones en los cuales derramar su conocimiento, la revelación del conocimiento de Cristo. A Dios no lo podemos conocer por nuestro esfuerzo si Él no se manifiesta en nuestras vidas. Bendito el día que yo pude entender que Cristo era que me estaba buscando, ¿no es cierto? Y entonces vayamos ya rapidito para ir ya redondeando lo que estamos hablando en esta noche. Dice capítulo 2, y ahí vimos: el mundo está bajo condenación. El mundo está bajo pecado, ¿no es cierto? Esto se puede decir: pero estos son los malos, ¿no es cierto? Los malos de la película. Bueno, ahora empieza la Biblia hablando de los buenos de la película, de la gente que no está afuera, que no habla de Dios, la gente aquella rebelde que vive como si Dios no existiera. Pero ahora empieza a hablar de nosotros. Y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Vamos a ser juzgados por las obras. Dicen los españoles: de lengua me como un plato. ¿No es cierto? Hablamos lindo, pero ¿obramos igual? ¿Nuestros hechos están de acuerdo con nuestro discurso? Tengamos cuidado. No seamos gente de doble mensaje. Seamos hombres y mujeres de una sola pieza, íntegros. Y como me enseñaba alguien, íntegro es ser lo mismo en la luz que en la oscuridad. Cuando todos me ven y cuando nadie me ve. Cuando estoy de saco y corbata, a mí me gusta ir a la iglesia de saco y corbata, pero cuando también estoy sucio en el warehouse por el trabajo, ¿no es cierto? Íntegro en el púlpito, íntegro
entre los forklifts, los montacargas y descargando camiones. Íntegro con todos. Y entonces dice, tú que juzgas haces lo mismo, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican estas tales cosas es según verdad. ¿Vieron como yo les leía recién? El juicio de Dios es según verdad, la palabra, mis hermanos. Un día los libros van a ser abiertos. ¿Y qué libros van a ser abiertos? Acá. Y todos los hechos que vos hiciste y todas las palabras que dijiste, un día van a salir a la luz. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras, y vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos. Mis hermanos, la iglesia ha recibido el ministerio de la reconciliación, no de la recondenación. Estamos levantando muchos juicios de condenación sobre mucha gente. ¿Están haciendo lo malo? Sí, pero es el juicio de Dios, no nuestro. Lo nuestro es reconciliar al mundo con Cristo, mis hermanos. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. La tarea de juzgar es de Dios. Mi tarea es reconciliar al mundo con Cristo. Gloria al nombre de... Si ese hombre es pecador, si ese hombre es un incrédulo, papá, Dios te manda que le prediques. Si no puedes ir, ora o colabora con alguien para que lo haga. Pero tengamos cuidado, mis hermanos. Un día vamos a ser juzgados por esto también. Y dice la palabra de Dios, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vamos a ser juzgados por las obras, no por los credos. Bendito sea Dios. El judío primeramente y también el griego. Podríamos decir esta noche acá, los creyentes primeramente. El juicio comienza por la casa de Dios. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Hermano, Dios hace llover sobre justos y sobre injustos. Lo único que puede hacer la diferencia es que el injusto se arrepienta de sus pecados y rinda su vida a Cristo. Ahora los que hemos recibido a Cristo, se nos va a demandar más, se nos va a demandar que andemos en buenas obras, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y ahí dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando las obras de la ley escritas en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y terminamos con esto en esta noche. En primer lugar, deseándoles mañana que tengan un feliz 4 de julio.
Pero también, mis hermanos, yo creo que este es un tiempo histórico que nos toca vivir. Cada uno se tiene que poner en las manos de Dios. En esta noche, si ustedes miran atrás, hay un cuadro nuevo, ¿no es cierto? Representa 4 lanchitas, 4 botes que están en la playa. Y en la playa, un bote no sirve de mucho, ¿no es cierto? En la playa se lo saca para que la marea no se lo lleve, para limpiarlo, para reequiparlo. Un bote fue hecho para navegar. Tú no fuiste creado para estar sin hacer nada. Tú no fuiste creado para estar siempre que te tengan que estar limpiando, que te tengan que estar alimentando. Tú fuiste creado con un propósito y ser útil en las manos del Maestro. Que en esta noche, mis hermanos, nosotros no podemos impulsar nuestra barca, ¿no es cierto? Solamente el viento puede, y el viento es obra del Espíritu Santo, pero sí está en nosotros que nuestras barcas estén en buenas condiciones, estén equipadas y estén dispuestas para toda buena obra. El Señor te bendiga y un abrazo fraternal para todos. Amén.